a la hora, pues damos inicio Sí, y digamos, pues agradeciéndoles a todos los asistentes, a las personas que nos acompañan en esta noche, una noche especial, por el tema a tratar de suma importancia en la práctica de dolor, de cuidado de los pacientes pediátricos, una población que realmente merece toda los estándares, digamos, de calidad en la atención y que qué mejor que el doctor Juan Federico para podernos hablar y desarrollar este tema y darnos, digamos, una revisión sobre el manejo actual y las consideraciones del manejo de dolor en la población pediátrica desde el punto de vista del manejo de los opioides. Juan Federico, es un gusto y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y pues adelante. Muchas gracias. doctor Olaya, muy honrado por sus palabras. Como partimos desde hace varios años como colegas y como amigos, pues muchas gracias por las palabras. A la SED, muy agradecido por la invitación y en cabeza del doctor Londoño, pues por estos espacios que nos permiten ampliar horizontes académicos, nos retan también a poder tener, digamos, como encuentros en los cuales hablemos de temas que creo que son de vital importancia para poder dar mejores soluciones a nuestros pacientes. El día de hoy nos convoca acá, a esta hora, en un horario prepartido, a todos muy agradecidos por su asistencia, de verdad, porque sé que no está fácil, pero por dedicar tiempo para escucharnos un poco. Esta experiencia, bueno, esta charla, digamos que tiene un tema experiencial un poco, un tema probablemente basado en la evidencia y en los artículos que he podido recoger a través de mi trabajo y del día a día y de las dudas que van surgiendo. Tengo el honor y el placer de ser líder de la unidad de dolor de la Fundación Hospital de la Misericordia. Como todos conocen, pues es un hospital eminentemente pediátrico. Tengo un gran equipo humano que me acompaña hace ya varios años, con el cual hemos desarrollado, eh, ante todo, dudas y ante todo, eh, algunos dilemas que hemos tenido con pacientes, y la experiencia nos ha abocado a aprender mucho día a día. Eh, el día de hoy, hablar de opioides en el paciente pediátrico, está enfocado un poco al dolor no oncológico, eh, porque aunque el dolor oncológico es eminentemente muy retante, tiene otros aspectos, digamos, que puede uno tocar y que podría uno eh, plantear y discernir acerca del uso de los opioides. Eh, y muchas veces es hasta más retante tener un paciente no oncológico y tener opioides, porque en el contexto oncológico, obviamente dependiendo, con todos los bemoles, con todas las salvedades, que muchas de las cosas que vamos a decir acá son útiles para ese grupo de pacientes. En el contexto no oncológico, a veces es un reto iniciar opioides, es mi perspectiva, ¿no? A veces el paciente con dolor muscular, y que el horizonte terapéutico nos aboca a tener herramientas adicionales, nos convierte esto en un reto y necesitamos unas guías, unos criterios y digamos, unos criterios específicos que nos puedan llevar a hacer una práctica adecuada. Claramente estamos todos muy enterados por Hollywood, Netflix y sus derivados de, de la crisis de los opioides. Nos llega como un tema muy preocupante, sobre todo en el contexto estadounidense, pues porque se ha convertido en una enfermedad de carácter crítico para ellos, un problema de salud pública muy importante. De ahí se derivan todas estas series y todos estos libros y toda esta información que nos llega en masa, y que nos hace tener en consideración este tema desde una perspectiva local, con la pobre información que tenemos, pero entender sí que
que en un escenario cercano y en el escenario además que más produce información, nos generan en los artículos y en todo lo que leemos que esto es un problema de salud pública para ellos, y por ende pues también nos alerta un poco a nosotros. Los objetivos de esta charla son dar una perspectiva en el manejo de los opioides en el contexto no oncológico y tratar de contextualizarlo con lo difícil que es por la carencia de información. Tratar de dar algunas recomendaciones útiles y plantear algunas perspectivas de algunos problemas que podemos ver en el contexto actual. Tenemos una hoja de ruta, son 10 puntos, no se alarmen que espero no llevarme mucho en cada punto, son mensajes muy específicos. Voy a hablar de una encuesta que hicimos el año pasado, algo de la epidemiología, unos tópicos específicos de la farmacocinética, farmacodinámica de los opioides, algo sobre las entidades reguladoras que comentan, sobre guías, tanto estadounidenses, que aunque son del año 2019, siguen siendo muy vigentes al día de hoy, en el contexto sobre todo perioperatorio, pero que se aplican mucho para el dolor agudo. Vamos a hablar del consenso de opioides y dolor crónico que se hizo en Colombia en el año 2022, que creo que valga la mención, es un esfuerzo muy importante y creo que es el primer paso que hicimos para poder hablar del tema como país y como contexto. Vamos a hablar de las dosis en los pacientes pediátricos, en el paciente, esta palabra NAIF, que es el que pues, el paciente no ha tomado opioides, pero pues vamos a usar ese anglicismo y vamos a hablar del tramadol un poco en nuestro contexto, con el concepto que se deriva de la información y de la evidencia de otros países. Vamos a hablar del uso de las bombas de analgesia controlada por el paciente y algunas conclusiones. Hay unos problemas importantes y es que hay una poca información local, no tenemos artículos sólidos publicados, excepto las guías, por supuesto, eso es de hecho un artículo muy sólido, basado en la evidencia y en recomendaciones, sobre todo en recomendaciones, pues, tanto de consenso de expertos y pues de información epidemiológica y de recomendaciones fuera del país, que aunque es muy válido, por supuesto, creo que es un llamado también importante a poder empezar a avanzar en la publicación, en poder reportar cosas que nosotros veamos en el manejo de nuestros pacientes pediátricos y no pediátricos, ¿no? Digamos que es importante el llamado a la publicación. Hay otro problema, es el registro del uso de medicamentos. No tenemos un sistema nacional para esto y eso hace que eh, no sepamos qué tanto formulamos, qué tanto necesitamos, qué tanto le sobra a los pacientes. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y a veces en el escenario clínico intrahospitalario, sobre todo, uno ve un tema de la opiofobia. No es pues algo acuñado de la experiencia, digamos, y es que a veces en el personal o de enfermería o médicos o en los mismos pacientes o los padres de los pacientes hay miedo al uso de opioides y aunque obviamente hay que hacer un uso pertinente de los medicamentos, tal vez pienso que nuestro problema, más allá del uso indiscriminado del medicamento, es un poco al contrario y es un uso muy restringido y cuando se usa de una manera que a veces no se adapta a las guías o al paciente, sino como por tradición oral. Entonces hace falta un poco de educación y esa opofobia y esa, digamos, esa falta de trabajo en equipo a veces y de la educación, que es un contexto muy complejo porque es un trabajo denodado de hacerlo diariamente casi, de hacerlo de manera muy constante, pues nos genera muchos retos. Perdón. El año pasado tuvimos la oportunidad con el grupo que estamos en el Hospital de la Misericordia en hacer una encuesta para conocer conceptos y prácticas que se tienen en el manejo de opioides en pediatría. Hicimos una estrategia perdón, de recolección de datos por bola de nieve a través de la plataforma de Google Forms en especialistas en varias instituciones, tanto en Colombia, sobre todo en Colombia, México y Argentina, y obtuvimos 145 respuestas. La mayoría pues un 45% eran anestesiólogos,
en un buen porcentaje eran colegas de cuidados intensivos, de pediatría y de fisiología, pues repartidos de esa manera que, como dice la gráfica. Un grupo un poquito heterogéneo, pero pues también nos daba también muchas luces acerca de cómo se maneja en distintas especialidades. La mayoría de los médicos formulaban opioides todos los días. La vía de administración que más usaban era vía endovenosa, o sea que en general es un contexto de formulación intrahospitalario, o que esto es un concepto derivado, pues indirecto, pero lo que lo hace pensar a uno en eso. Pues la idea era formularles varias preguntas acerca del uso de opioides, porque queríamos saber qué percepción se tenía, eh, porque con el grupo pues ya llevamos varios años construyendo pues guías de manejo, hemos hecho algunas charlas obviamente en nuestros hospitales, hemos generado algunos formas de impactar en los pacientes, y queríamos saber esto tanto en nuestro hospital, pero en otros contextos, qué conceptos se tenían de los especialistas para ver qué tan alejados estábamos de las prácticas usuales en nuestro medio y pues en los contextos de América. Eh, en el dolor agudo, moderado, severo, ¿cuál opioide prefiero usar? Si prefiero usar un opioide potente a dosis bajas o un opioide débil, y obviamente prefieren usar un opioide potente a dosis bajas en el contexto del dolor agudo, moderado, severo. En dolor crónico moderado severo prefieren usar un opioide débil, y en menor cantidad usan opioide potente a dosis bajas, aunque pues están los datos muy equilibrados. Si eligiera usar morfina, ¿a qué dosis iniciaría? Está muy repartido el tema. Sin embargo, vemos que un gran porcentaje usan dosis entre 50 a 100 microgramos. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Si eligiera usar hidromorfona, usan dosis más bajas. Entonces, parece haber un concepto cruzado en cuanto a la equipotencia ahí, pero pues lo vamos a hablar más adelante. ¿Formularía tramadol en niños menores de 2 años? Y esta pregunta venía a colación de que vemos el uso de tramadol de manera común, sobre todo en el contexto perioperatorio, a pesar de un black box que hay en la FDA. Ahorita vamos a dar conceptos sobre esto, también una opinión un poco personal desarrollada en el grupo que les comento, pero pues la mayoría no formulan tramadol en niños menores de 2 años para dolor agudo, y la mayoría no formula tramadol para manejo de dolor crónico y en manejo ambulatorio en pacientes menores de 12 años. Sin embargo, en un paciente mayor de 12 años disminuye ese porcentaje de negatividad frente al uso del tramadol. Las dosis, la mayoría usan entre un miligramo kilodosis, y muchos no responden la pregunta. Y pues en cuanto a los criterios de uso de opioides, la mayoría se van por el dolor y el tipo de intensidad a la hora de elegir un opioide. Casi ninguno escoge el metabolismo y la excreción, que creo que es un tema súper importante, incluso más allá del del tipo de dolor y la intensidad, porque pues entendemos que existe un tema de equipotencias, pero pues vamos a hablar un poco de eso más adelante. Quería mostrarles esto porque esa es una de las poquitas aproximaciones que hemos hecho acerca de hablar esto. Es difícil reunir 145 especialistas que formulen opiniones de manera frecuente, pero más o menos vamos viendo criterios, y pues cada uno responderá a la pregunta específica de la manera en la que considere, sin que haya una respuesta completamente errónea o completamente correcta, porque los opioides son una herramienta más, y es una herramienta que se puede usar dependiendo del contexto de cada paciente y dependiendo de la entidad clínica que estamos tratando. A veces es muy complejo justificar porque estoy haciendo una práctica, sobre todo en dolor, cuando ya he pasado por muchísimos escenarios y muchísimas opciones terapéuticas, y he decidido usar uno u otro medicamento, en el contexto de los opioides, por supuesto, y todo puede tener una justificación mediada, es decir, en esto no hay respuestas erradas o respuestas adecuadas siempre. eh, Simplemente cada uno responderá las preguntas según su criterio,
y según el modo de usarlo y la práctica usual que tenga. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología y de los datos de Estados Unidos, porque como les he dicho, no hay una epidemiología sólida en el país. Estimamos, según los artículos que pude revisar, más o menos el 5% de los pacientes pediátricos por debajo de los 18 años tienen dolor crónico y el 70% o más consideran que está mal controlado. Claro, esto es una percepción propia de los pacientes y digamos que hay que contextualizar cada caso, pero es un porcentaje alarmante. Es decir, algo mal estamos haciendo en función de que el abordaje, ya esto es, digamos, harina de otro costal en cuanto a que qué otras cosas podemos hacer por controlar bien el dolor. No es eminentemente enfocarnos a darle opioides a los pacientes, pero sí es entender que la insatisfacción de los pacientes frente a su manejo del dolor genera que los médicos formulen más opioides. Es como una consecuencia derivada de esta situación y de esta necesidad de darle una respuesta contundente a los pacientes. En el contexto del dolor agudo posoperatorio, entendido sobre todo por la primera semana, el 40% de los pacientes en las primeras 48 a 72 horas manifiestan tener un dolor mal controlado. Y esto, como digo, genera un tratamiento que sea más agresivo. Se estima que en la población pediátrica se formulan 3 veces más opioides que hace 20 años. Ahorita vamos a ver un estudio también posterior a la pandemia que que aumentó mucho el consumo de opioides en la población pediátrica. Y además está el contexto de las enfermedades, como la enfermedad de células falciformes, el contexto oncológico, cuidados paliativos que abocan un poco al uso prolongado de opioides. Se estima que entre los 12 a 17 años de toda la población pediátrica de Estados Unidos, el 3.6% de los pacientes entre los 12 y los 17 años hacen un uso inadecuado de opioides. El 99% de esos opioides están prescritos y la mayoría de los opioides prescritos en el contexto de Estados Unidos son opioides que quedan en casa. Hay que preguntarnos, ¿tenemos opioides por ahí disponibles? ¿Qué sobró el tramador que le dieron a alguien en casa? ¿Qué codeína que le dieron a alguien? Y aunque de pronto no sea un problema actual para nosotros, es importante no convertirnos en esto. Esto es un espejo para saber a dónde no queremos llegar y qué prácticas debemos usar para tratar bien a nuestros pacientes, darles los mejores recursos, probablemente en algún momento sean los opioides, pero saber este espejo y entenderlo para poder derivar las mejores prácticas posibles. Este es el estudio del que les hablaba, es un estudio que publicaron este año, es una encuesta nacional en Estados Unidos acerca del comportamiento de la prescripción de opioides entre el 2008 y el 2020. Y esto está por sobredosis de opioides en pacientes por cada 100.000 habitantes. Vemos en la parte izquierda perdón, en la parte derecha de la gráfica, los pacientes en la parte superior, los pacientes entre 12 y 17 años que tienen un alarmante crecimiento en el número de prescripción, sobre todo desde el año 2019. La justificación es que estuvo el COVID, hubo mayor el síndrome post-COVID, un montón de uso de opioides en casa, los pacientes. Hubo un aparente, digamos, crecimiento, esa línea roja que pueden ver en la pantalla, en el lado derecho, es el alarmante crecimiento que entre el año 2019 y 2020 creció el 42% aproximadamente, se estiman ahí, del aumento de la formulación de opioides, sobre todo en la población pediátrica entre 12 y 17 años. Es decir, el punto de los adolescentes es eminentemente muy alarmante en el contexto de los Estados Unidos posterior al COVID. Este es otro estudio en cuanto a la parte epidemiológica. Es un estudio publicado este año de un grupo de hospitales pediátricos en Georgia. Eh, Son 168 casos que ven en el contexto postoperatorio y de manejo ambulatorio, es decir, qué tanto le formulan opioides a los pacientes para que se vayan para la casa. Entonces, muestran que aunque la percepción de control adecuado es sustancial, porque hay 122 de los 168
casi el 20% consideran que fue excesivo, porque les sobraron demasiados medicamentos, el paciente jamás tuvo dolor. Es decir, parecería que en el contexto estadounidense, en Georgia, en este grupo que les comento, formulan demasiados opioides en el 20% de los pacientes. Entonces les dan demasiados medicamentos, les sobran y los papás no sabían cómo usarlos. Y hay un porcentaje también que lo considera inadecuado. Claro, saber que es apropiado o no en función de la percepción propia de los papás, pues es muy sesgado, el estudio tiene muchos sesgos, pero nos permite entender que en ese contexto en el que les estoy hablando, hay un uso excesivo de opioides en un gran porcentaje, porque incluso los que consideran que es apropiado el uso, no sabemos si realmente también sobraron. Eso es un concepto muy básico, pero quería traerlo a colación en función de plantear que hay un escenario que a veces de pronto enviamos demasiados medicamentos a los pacientes. Puede ser eso en el contexto de ellos, tal vez en el nuestro no. Siempre existe una duda cuando uno le va a dar salida a un paciente que acaban de operar o que va por dolor al hospital, y es cómo le voy a manejar el dolor a mi niño en la casa, y si esos medicamentos que le estoy dando son suficientes. Y en aras del tiempo existe un estudio que quería traer, pero lo menciono simplemente, y es que muestra que la titulación intraoperatoria de medicamentos en las 24 48 horas previas al egreso del paciente, en cuanto a equivalentes de morfina se refiere, eh, es muy importante para tratar de dejar la medicación solo a razón necesaria como rescates, que es lo que nosotros llamamos, para disminuir el consumo, y que eso tiene un impacto directo a largo plazo en el consumo de opioides de los pacientes. Eso estudiado en el contexto perioperatorio en pacientes que sometieron a diversos tipos de cirugía. Aquí vemos unas cirugías desde hernias umbilicales hasta cirugías de pectum excavatum, que son cirugías muy dolorosas. Y el tema es que debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos para egresar al paciente, pero en las 24 a 48 horas previas al procedimiento es fundamental hacer una titulación adecuada de la medicación para poder tener un impacto positivo tanto en cuanto al manejo adecuado del paciente, pero también en cuanto a no darle más medicamentos de los que necesita. Puedo hablar acerca de 3 tópicos, no quiero ser simplista en este tema es supremamente complejo, hay libros sobre esto, pero en cuanto a la farmacocinética y farmacodinámica, hay 3 puntos claves en la población pediátrica que hacen que cambien un poco las dinámicas de los opioides. Primero, que el agua corporal total y el compartimiento extracelular es mayor, y eso hace que haya una menor concentración plasmática. En cuanto a la vía oral, tener en cuenta que el pH estomacal es mayor y hay un menor vaciamiento gástrico, sobre todo en la población más pequeña, y eso hace que la absorción de los opioides orales sea menor. Sin embargo, en el periodo neonatal, el metabolismo y la eliminación es más lenta y la barrera hematoencefálica es menos madura, por ende hay mayor sensibilidad. Y de hecho, ahorita como vamos a ver en una diapositiva, eh, básicamente en el periodo neonatal, el único opioide que se puede considerar seguro en cuanto al tratamiento del dolor, eh, más allá del fentanil y el remifentanil, que son 2 excepciones que se hacen, la morfina es casi lo único que podríamos dar. Eh, Ahora voy a dar un concepto acerca de esta situación, de que no hay que limitarnos en el uso de opioides, sino que cada paciente es un escenario diferente, pero el periodo neonatal nos impone estos retos. Entonces hay estas tres mensajitos que quería traerles acerca de la farmacocinética y farmacodinámica, que nos generan un reto con los pacientes pediátricos diferente al concepto del adulto, que muchas veces tenemos el infortunio de plantear como que los niños son adultos pequeños, pero evidentemente la fisiología y en ese sentido la farmacocinética y farmacodinámica cambian de manera importante. Al menos estos 3 conceptos que nos llevemos nos permiten entender un poquito por qué hay que iniciar unas dosis diferentes, por qué no se cambian unas cosas y otras, como veremos más adelante. Hay una pregunta que siempre nos hicimos cuando empezábamos el servicio de dolor, y era: ¿qué opioides podemos usar en pediatría? Porque
Los artículos son muy diversos y nos aportan una información cruzada en cuanto a que podemos encontrar estudios con oxicodona, sin oxicodona, unos que hablan a favor y en contra. Y eso pues nos genera a veces una información un poquito cruzada. Entonces, primero entender que para el dolor crónico no oncológico, este estudio que ya lleva unos añitos, tiene 7 años, eh, que es de Cochrane, nos muestra que en el contexto del dolor crónico no oncológico, eh, los opioides no tienen una utilidad demostrada y sustancial. No quiere decir que no sean una herramienta, solo que hay demasiadas dudas acerca de la utilidad de su uso en el contexto crónico. ¿Qué dice el INVIMA acerca de qué podemos usar y qué no podemos usar? Entonces, para mayores de 18 años, la buprenorfina, la oxicodona con naloxona, que es un medicamento que pues ya no, el tapentadol, la amperidina, solo para adultos. Y esto tiene unos contextos y es pues porque el tipo de medicamento, y la mayoría de estas recomendaciones están basadas en que no hay estudios que avalen su uso en la población específica. No quiere decir que haya un estudio que muestre daño directo en esta población. Esto va a que a veces encontramos pacientes de 15 años con un parche de buprenorfina. ¿Por qué? Porque hemos pasado por de todo. Y entendemos que frente a una plausibilidad biológica en cuanto a la acción del medicamento y el contexto del dolor del paciente, las características del mismo, consideramos que la buprenorfina es un medicamento positivo para ese paciente, a pesar de que tenga 15 años y que el mismo nos dice que solo para mayores de 18. Es decir, que todo esto depende un poco, por eso les digo que la flexibilidad en esto, desde la perspectiva conceptual, nosotros no podemos ser muy rígidos en esto porque estas son herramientas y muchas veces que hemos visto muchos pacientes, todos, no sabemos qué más darle, qué más poder proveerle al paciente con toda la rigurosidad, obviamente científica y conceptual, pero que es importante entender que esto no es una camisa de fuerza, simplemente les traigo lo que muestra INVIMA y además que no es fácil acceder a esos documentos porque hay cada tanto una publicación o algo así. No, no es un solo documento que nos diga acerca de cómo usar los opioides. Son muchísimos. La revisión de esto puede ser incluso confusa. Para mayores de 12 años, codeína y tramadol, no para menores de 12 años. Y en algunos textos, incluso el mismo INVIMA, dicen que es solo para mayores de 18 años. Sin embargo, la flexibilidad mayor la dan para estos pacientes, menos en pacientes que van a ser sometidos a amigdalectomía, adenoidectomía y hacen en algunos artículos mención a las apneas obstructivas del sueño, para estos dos medicamentos. De resto, no hay advertencia sobre el uso, es decir, podríamos usar todo libremente. Sin embargo, la FDA nos muestra unas luces un poquito más claras, que nos ayuda como a decir, bueno, qué uso de primera línea, segunda línea, y qué dejo más para despuesito. Entonces, en todas las edades se puede usar fentanilo, morfina y metadona. Y pues ahí hay utilidad, 3 medicamentos para todas las edades. Por encima de los 6 meses, oxicodona e hidromorfona. Por encima de los 2 años, la hidrocodona. Por encima de los 12 años, coincidente con el tema de INVIMA, codeína de tramadol, y en ningún paciente pediátrico usar meperidina y oximorfina. Entonces, pues combinando ambas cosas, uno tiene, digamos, conceptos más sólidos y nos permite tener como criterios de primeras líneas, ¿no? De qué le inicio a este paciente y quién le inicio a este paciente. Pero depende, obviamente, ¿no? Del contexto clínico. Como les digo, no es una camisa de fuerza, simplemente recomendaciones que nos permiten poder estructurar paso a paso que podemos hacer con nuestros pacientes sin que esto sea una camisa de fuerza como lo he reiterado. La Sociedad de Anestesia Pediátrica de los Estados Unidos, la Sociedad Americana de Anestesia Pediátrica, tiene unas guías que salieron en el año 2019 que aún en todos los artículos siguen mencionando el uso adecuado de opioides en los pacientes pediátricos. Estas guías tienen un contexto eminentemente enfocado al componente perioperatorio. Sin embargo, eh, son aplicables para mucho de lo que hacemos en dolor agudo.
agudo, porque nos ayuda a ejecutar ciertos pasos, como les digo, paso a paso que nos permita decir, bueno, yo cómo empiezo. Ya después le pido interconsulta a dolor o a alguien más, tal, o si nosotros, los que estamos escuchando, los que están acá en la charla, pues hacemos dolor. ¿Yo cómo puedo empezar esto para poder tener estrategias y herramientas? Entonces, primordial, siempre que usemos opioides, monitoría, pulsoximetría las primeras 24 horas para opioides endovenosos, y siempre empezar en SAOS y en obesidad la mitad de la dosis por el peso ideal y usar escalas de sedación cada vez que evolucionemos a los pacientes. Eso son tres cositas que debemos hacer. Entonces, disminuir dosis en población de riesgo, monitorizar con pulsoximetría las primeras 24 horas y usar escalas de sedación para todos los opioides que usemos endovenosos. Una evaluación constante por escalas, comportamientos y factores estresores, tanto de si nos sirve o no nos sirve y de qué efectos adversos podemos estar generando con el uso de opioides. Algo básico, come o no come, orina bien o no orina bien, duerme bien o no duerme bien, importantísimo, y obviamente las escalas de dolor que son una cosa que en todas nuestras evoluciones deben estar, en todas nuestras evaluaciones de los pacientes deben estar. El uso de la PCA es seguro y el uso de medicamentos ayudantes, entonces infusiones de ketamina, de lidocaína, cada vez tiene más evidencia en la población pediátrica, el uso obviamente de antiinflamatorios, acetaminofén, pues eso digamos que es como lo básico en función de una escalera del manejo del dolor y de analgesia regional, siempre que podamos ofrecérselo a los pacientes en el contexto perioperatorio, por supuesto, o sea, en el intraoperatorio, para que el dolor perioperatorio tenga el mejor resultado posible. O en nuestros pacientes que están hospitalizados con algo de dolor, el intervencionismo es una herramienta bastante útil. Eso pues es un tema, digamos, diferente, el intervencionismo en la población pediátrica, pero cada vez creo que vamos a sensibilizarnos más con eso. Es importante tener en cuenta que la población neonatal requiere una disminución de la dosis, así que como la misma recomendación del SAOS y la obesidad, y sobre todo si hay un antecedente de prematuridad, de prematures, perdón, y hasta pues completar las 44 semanas postconcepcionales, hay que hacer una disminución al menos de la mitad de la dosis de los pacientes y empezar a hacer escalas. Usar la escala que tengamos en nuestra institución eh, para poder valorar el dolor de manera lo más objetivamente posible. En el contexto ambulatorio, la educación a los padres del uso de opioides, si voy a darle egreso a mi paciente con opioides, cómo usarlos siempre. Un mensaje importante, usar la dosis necesaria, no por horarios, evitar el uso con benzodiazepinas, y es muy importante siempre en el uso crónico ambulatorio continuar el manejo que se viene estableciendo, pero tomar estrategias para tratar de empezar a disminuir el uso de opioides tanto en el periodo perioperatorio e intrahospitalario como en el plan de egreso. En el año 2022 tuvimos la fortuna de obtener este consenso colombiano de uso de opioides en dolor crónico, tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. Hacer una mención muy especial a esto porque creo que es un esfuerzo muy importante. Eh, Primero hablar de dolor, segundo hablar de opioides, además de todo el advenimiento de la información de otras latitudes, pero hacerlo a nuestra manera es un primer paso muy importante. Hay un capítulo sobre el dolor pediátrico que me parece que es importante traer acá porque nos permite hablar del dolor crónico. Lo anterior eran recomendaciones en el contexto del dolor agudo, pero esto, perdón, es en el contexto del dolor crónico. Entonces, siempre es importante optimizar otras estrategias como un abordaje integral, usar, primero, valorar el sueño, valorar el contexto adecuado del paciente, optimizar otro tipo de medicamentos, optimizar las estrategias intervencionistas en nuestros pacientes. Si no estamos familiarizados con ellos, tratar de unirnos con alguien que sí lo esté para que nos ayude
que muchas veces son útiles, otras tantas no se pueden, pero muchas veces son útiles. Y siempre procurar, obviamente, dependiendo del paciente, formular opioides por periodos limitados. La recomendación es no mayor a 2 meses, con objetivos específicos y con reglamentaciones muy claras. Y cada 2 meses ver a ese paciente para tratar de mirar cómo va con ese opioide, qué tanta utilidad tiene y cómo lo podemos empezar a disminuir. Siempre iniciar con la dosis más baja, definir siempre una dosis máxima diaria, y procurar siempre usar opioides de liberación inmediata. Eh, los opioides débiles no están recomendados. En nuestro contexto no tenemos mucha disponibilidad de opioides débiles. Ahora vamos a hablar un poquito del tramadol, pero no están tan recomendados, sino más bien usar opioides potentes a dosis bajas y entender que nunca es la primera línea en dolor osteomuscular y en dolor neuropático, que son segunda y tercera línea de manera respectiva. ¿A qué dosis puedo iniciar la formulación? Vamos a hablar un poco del manejo endovenoso, que nos permite calcular, entender que de endovenoso a oral en la morfina son 1/3 de la potencia de la parte oral, es decir, hay que multiplicarlo por 3. ¿Qué dosis recomendada se encuentra? Entre 20 y 30 microgramos por kilo por dosis. Incluso, dependiendo del paciente, podemos iniciar una dosis mucho más baja, entre 10 a 15. Y pues la derivación de la equipotencia, hidromorfona 5 microgramos kilodosis, en hidrocodona vía oral serían 6 microgramos kilodosis, ya eso está convertido, oxicodona endovenosa 25 microgramos kilodosis, y la metadona oral, que es la que tenemos disponible en nuestro país, 20 microgramos por kilo por dosis. Esto como para tener ¿cómo empiezo esto? Si tengo tanta dosis de morfina o si tengo hidromorfona la convierto en morfina y después a metadona. Es una forma de hacerlo. Obviamente en internet vamos a encontrar muchas calculadoras que nos permiten tener mayor certeza frente a lo que estamos haciendo, disminuir siempre un poco la dosis, idealmente entre el 20 y el 25% de lo que vamos llevando, si vamos a convertir un opioide entre otro, pero esto es lo que podríamos iniciar en un paciente que no tiene opioides previamente y que por alguna razón se lo queremos iniciar, tanto en el contexto agudo como en el contexto crónico en consulta externa. Por ejemplo, un tema como puede ser la hidrocodona, que es un medicamento útil que está ampliamente distribuido en nuestro país. En cuanto al tramadol, el Black Box que salió en el año 2016, raya 17 con un poco más de solidez, eh, lo, lo, digamos, lo bloquea para pacientes, sobre todo por debajo de los 12 años, que van a ser sometidos a cirugías de amigdalectomía y que tienen SAUS. Sin embargo, ¿por qué viene este black box? Primero, entender que en nuestro contexto, un opioide endovenoso débil que tiene administración por vía oral, que tiene gotas, tabletas, es decir, tiene varias formas de administrarse, lo cual es una relativa ventaja para poder adaptar al paciente según el contexto clínico del cual estemos hablando. Tiene varios mecanismos de acción, lo cual lo hace un medicamento bondadoso, porque no solo actúa por la vía opioide, sino, como todos saben, por muchas otras formas digamos, de mecanismos que nos permiten también enfocarlo a unos tipos de dolor y con unos contextos clínicos específicos. Es un buen medicamento y hay mucha accesibilidad y distribución, lo cual puede no ser una ventaja. Nosotros en nuestro país tenemos muchos opioides de venta libre. Si uno emigra a otras latitudes, ve que eso es casi que imposible, casi que adquirir opioides es algo muy complejo. De hecho, emigrar con opioides desde el país a tener una receta, una formulación y una justificación para esto. Es decir, eso que sea tan accesible y distribuido no es tan bueno. Sabemos de un caso que sucedió hace un par de años en el que en vez de albendazol distribuyeron tramadol por una confusión con la marca, porque el medicamento se parecía del color y demás. Y el tema es que el hecho de que sea tan accesible y tan distribuido es una desventaja para algunos contextos, pero también es una ventaja para que el paciente tenga acceso a un tratamiento de dolor. Y muchas veces vemos que el paciente se formula con esto casi que de manera indiscriminada en algunos
pacientes en la consulta vemos que llegan tomando tramadol en gotas sin una formulación previa, y es ese tipo de cosas que debemos evitar para poder llevarlo a un manejo adecuado sin satanizar un medicamento que tiene unas formas de actuar y unas bondades que otros no la ofrecen en algunos contextos clínicos como se. Entonces, el problema del tramadol se deriva de este análisis que hubo en el año 2016 acerca de pacientes pediátricos que tuvieron muerte o paros cardíacos asociados con el uso del medicamento. Entonces, acá vemos en esto 8 casos de muerte. Todos los pacientes, excepto uno, tenía uso de otros medicamentos asociados, como la difenhidramina, hidrocodona, es decir, otros opioides, otros medicamentos que, pues, obviamente generaban un contexto un poco diferente. Pero también la causa era por una sobredosis accidental, no accidental. En Estados Unidos hay 2 formas de formulación, que es 10 miligramos por mililitro y 100 miligramos por mililitro. Entonces eso puede generar confusiones. Y acá hay otras muertes, digamos, reportadas. Entonces, pues esto hizo que se generara una alarma importante frente al uso del tramadol. Conclusión que nosotros tenemos, digamos, en nuestro servicio es que aunque el tramadol lo podemos usar, sobre todo en pacientes mayores de 12 años, que no tengan SAOS, que no hayan sido sometidos a amigdalectomía, adenectomía en el contexto, digamos, de porque están hospitalizados, es una herramienta que usamos generalmente no excedemos entre 1 a 2 miligramos por kilo por dosis. Como les digo, lo usamos generalmente en pacientes mayores de 12 años y sobre todo lo usamos monitorizado pues en piso endovenoso y solo como rescates. Dependiendo del dolor, dependiendo de algunas características, esto pues nos entraría a hablar de qué tipo de dolor pues podemos tratar con el tramadol, pero más allá de eso es entender que no lo debemos satanizar, porque está esto que nos puede alarmar un poco, la palabra muerte ahí, pues es alarmante, pero a lo que vamos es que no lo usamos para dar salida a los pacientes. Generalmente no enviamos tramadol para la casa, generalmente no. Muy pocos pacientes, de pronto que lo vienen usando hace rato y ya tienen un buen acomodo con el medicamento por diferentes razones. Es una excepción, pero en general no damos egreso a los pacientes con tramadol para su casa, sino simplemente lo usamos en el contexto perioperatorio, por ejemplo, o en el hospitalario que consideramos se puede beneficiar del medicamento. El uso de la analgesia controlada por el paciente, que es en sus siglas en inglés PCA, eh, es una herramienta que en nuestro hospital ha sido muy útil. Es un recurso que no es tan distribuido como uno quisiera porque tiene unos recursos que hay que limitar y que hay que saberlos usar de una manera adecuada, pero nos ha ayudado mucho con muchos pacientes para titular la medicación, usar menos opioides, eso es una estrategia sustancial para el menor consumo de opioides, pero además de eso, para mejorar el confort tanto del paciente, de los padres y del grupo de enfermería. Es una herramienta segura y eficiente para esos 3 grupos que están allí escritos. El paciente, porque puede controlar su dolor y siente ese empoderamiento en el tratamiento de su dolor. Para los padres, porque los descarga un poco de esa angustia de con qué se va a tratar el dolor, y para enfermería, porque en nuestros contextos, las jefes de enfermería y el grupo de enfermería siempre tienen muchos pacientes y muchas veces es muy desgastante el paciente que tiene dolor constantemente y que le requiere una dosis adicional además del momento en el que, digamos, aplican medicamentos. Se puede usar en todas las edades, no hay ninguna edad restringida para el uso de opioides vía analgesia controlada por el paciente, porque aunque es analgesia controlada por el paciente, también puede ser analgesia controlada por los padres e incluso analgesia controlada por la enfermería. Las bombas modernas traen claves diferentes para poder bloquear y hacer diferentes tipos de programa. Y por ejemplo, uno le puede decir, no quiero que los papás apliquen el medicamento, pero si lo haga enfermería. Y es mucho más fácil tener una bomba con una mezcla conectada directamente al paciente y que la enfermera
cuando el paciente tiene dolor, simplemente le advierta y ella se acerque y oprima un botón y el medicamento se aplique. Eso descarga mucho del trabajo de enfermería y ayuda mucho al confort de estos tres grupos que son pues nuestro objetivo de tratamiento cuando hablamos del paciente pediátrico, que son los pacientes y los padres, y también nuestro equipo de trabajo y nuestra mano derecha protagonista en todo este tratamiento, que es el grupo de enfermería. Eh, Siempre es importante evitar en pacientes con alteraciones del neurodesarrollo cuando queremos que el paciente sea quien lo use. Sin embargo, como les explico, las bombas modernas traen muchas claves para que si el paciente oprime el botón no le aplique, o los padres tampoco lo hagan si uno no lo desea, y sea el grupo de enfermería quien aplique el bolo directamente desde la bomba con una clave, que son oprimir 3 dígitos nada más, o 4 dígitos. Y se puede usar en cualquier contexto, tanto en dolor agudo como en dolor crónico, y realmente es una herramienta muy eficaz. Tiene unos costos, tiene unos criterios de manejo, pero quiero traerlo a colación a que esto debe usarse de una manera un poco más distribuida, porque parece que nos limitamos un poco o por el tema educativo con los papás, que a veces puede ser un reto, por el tema educativo con los pacientes pediátricos, que puede en algunos contextos ser un reto, pero si no lo usa perfectamente el grupo de enfermería y ayuda mucho a mejorar la satisfacción de todos. Estas son las guías que tenemos en pues los esquemas de manejo que usamos en nuestro hospital. Vamos por peso, por supuesto. Tienen no es un limitante, es el inicio de dosis que usamos en cada grupo etario según el peso. Usamos mezclas de morfina y hidromorfona, que tienen premezclas que hacen desde la farmacia, que nos llegan ya directamente cuando la solicitamos. Eh, y esto no es un límite, simplemente lo vamos acomodando según el peso del paciente y su respuesta propiamente. Sin embargo, tenemos una muy buena respuesta con estas dosis iniciales. La educación es fundamental, sentarse a hablar con el paciente, con los papás, ver qué expectativas y perspectivas podemos tener, además explicarles el tratamiento adicional que tienen, porque a veces el paciente es muy ansioso con entender que esto es lo único que le vamos a aplicar, y es hacerle entender que hay muchas estrategias, porque siempre establecemos un manejo múltiplo de los pacientes, pues entender que la PCA, que se controla por el paciente, por los padres o por enfermería, con estas bombas, es una herramienta adicional en lo que debemos usar. Básicamente eso es lo que quería decirles. Yo creo que es muy importante que mejoremos la educación y la estandarización de prácticas intrahospitalarias, muchas veces el lenguaje y el manejo tanto con nuestros colegas como con la población, digamos, de nuestro grupo de enfermería, es fundamental. Siempre hay que saber qué hacemos, qué hacen los otros, cómo lo hacen, hacer charlas. A veces parece que cuando van 3 o 4 o 10 o 15, dependiendo del hospital, y uno hace una charla sobre algo, no impacta tanto como uno quisiera, pero el impacto precisamente va en ellos, y esto es un curso educativo que se hace progresivamente, y creo que es fundamental esto de mejorar la educación y la estandarización de lo que hacemos diariamente. Hablarnos con nuestro grupo de trabajo, con el grupo de enfermería, con el grupo de los otros médicos. Siempre hay que promover un uso racional y prudente, pero evitar la opiofobia, porque es una herramienta útil en muchos pacientes y le mejora la calidad de vida de los pacientes. Siempre tratando de darle este recurso, pero también entendiendo que hay que limitar las cosas a su buen uso. Siempre tener objetivos claros en dolor agudo, unas cosas, y en dolor crónico, otras cosas. Menciono este artículo allí que salió hace poco, me lo encontré revisando un poco nuevamente este tema, y es que este grupo, que es de Cincinnati, del Hospital Pediátrico de Cincinnati, ha optado en las cirugías urológicas, fue como su plan pionero, de todos los pacientes a los que les dan egreso con opioides para casa, usan un chatbot para que los papás primero les escriben con el chatbot para preguntar cómo va el dolor, qué tanto nivel de dolor tienen y cuánto opioide están usando, y empiezan a tener como información y nutrir
y educar a los padres a través de chatbot, que puede no ser muy costoso y que creo que pues es una práctica que podríamos usar en nuestros hospitales si pues tuviéramos el recurso, por supuesto, pero me parece interesante porque le pone a los opioides un tema de interés a través del uso de la tecnología que a todos nos facilita. Actualmente todos tenemos teléfonos inteligentes y demás, y que nos permite hacer un seguimiento adecuado para el paciente, alimentar, generar alertas, y les permite a los papás poder disponer de una ayuda mucho más cercana. Obviamente es como una intención de un grupo, pero me parece interesante porque es algo a lo que debemos llevar. Sobre todo porque para evitar el mal uso de los opioides hay que hacer una limitación también en las prescripciones, pero hay que tener un sistema de monitoreo de medicamentos, y ese sistema de monitoreo de medicamentos pues se alimenta de información, y el problema es que no tenemos sistemas de control, no hay depósito seguro de medicamentos sobrantes, y carecemos de muchas veces de protocolos y de educación adecuada. Y otro tema que va más allá es el estudio de la farmacogenómica, sobre todo pues, de entender cómo metabolizamos los opioides, y esto cómo nos lleva a riesgos de adicción y cómo también nos puede llevar a mejoría de resultados. Les agradezco mucho su paciencia, su disposición a todos, y pues no sé si haya preguntas. Bueno, Federico, muchas gracias. Una excelente, agradable y sobre todo enriquecedora exposición, una revisión de verdad muy interesante que nos aporta, nos enriquece y pues que está muy acorde a la experiencia y a, digamos, al nivel humano, técnico que tiene el hospital donde tú, en cabeza tuya, pues el grupo de dolor hace una excelente labor con esta población. Entonces, la idea es que hay unas preguntas en el chat que te las vamos a colocar sobre la mesa y de una manera pues lo más puntual en honor pues ya al tiempo pues solucionarlas. ¿Listo? Hay una pregunta de la doctora María Lander en la que habla que le hace tiene datos de una revisión sobre la infusión de ketamina para el manejo del dolor en niños, ¿sí? De ketamina endovenosa. Entonces, ¿cuál tú recomendarías desde tu experiencia y en el grupo eh, la ketamina en infusión? Bueno, la que también, digamos que pues va a colación con esto porque es un conocido, digamos, es una conocida herramienta por todos de disminución del consumo de opioides. Eh, la que también ha tenido unas fases, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé la residencia que estaba empezando a despertar un poco el uso de la ketamina, con un poco de miedo, pero ahora se usa de manera muy libre. Tal vez parecería ver que usamos mucha ketamina, ahora para algunos contextos en los cuales no está tan indicado. Sin embargo, eh, la pregunta le haría yo una contrapregunta, es depende del escenario. En el contexto perioperatorio, en cirugías que se relacionen con dolor severo, por ejemplo, cirugía de tórax, algunas cirugías ortopédicas y cirugía de escoliosis, por ejemplo. Serían contextos perioperatorios en los cuales hay evidencia que la ketamina en infusión nos va a ayudar bastante bien. ¿A qué dosis iniciamos? Generalmente iniciamos a una dosis de 0.1 miligramos por kilo por hora en infusión, y la vamos aumentando hasta un límite de 0.3 miligramos por kilo por hora, tratando de no exceder las 72 horas de infusión, porque empieza a perder un poco la efectividad, digamos. Plazo. Vamos a largo plazo, me refiero más de 72 horas. Y que esta dosis genere, ¿por qué esta dosis? Porque no quiero generar efectos sedativos en el paciente que sesguen mi evaluación del dolor, sino que yo quiero tener un efecto analgésico. Por ahí veía una pregunta o alguien que manifestaba que una dosis inicial de morfina de 100 a 200 microgramos seguido de una dosis de 20 a 30 microgramos por hora, según directrices de la OMS. Por supuesto, debo revisar nuevamente estas directrices. Sin embargo, la evidencia nos muestra
que en el contexto de los opioides siempre debemos iniciar por recomendación una dosis baja, iniciar en el paciente opioides, o sea, que no hayan consumido opioides previamente. Esa dosis está entre 20 y 30 microgramos, muy de acuerdo con eso, pero el problema de una dosis de 100 a 200 microgramos es que en un paciente que no ha consumido previamente opioides puede generar efectos adversos indeseables. Todo depende del nivel del dolor también, ¿no? Puede ser. Por eso digo que esto no es una camisa de fuerza, pero en el paciente que tiene un dolor no controlado, que no es un momento agudo, que no es, por ejemplo, el paciente post-trauma que tiene el fémur expuesto y que tiene 20 fracturas, pues en ese te digo, de 100 microgramos no pasa nada. En ese seguramente el nivel del dolor va a ser muy alto, pero el paciente que de pronto tiene un dolor de rodilla por una lesión de un esguince y que no le pasa con acetaminofén y con diclofenaco, ponerle 100 microgramos o 200 microgramos por kilo, tal vez no sea una actitud prudente. Es decir, hay que contextualizarlo un poco, pero es importante tratar de escalar. Y siempre la titulación del opioide al alza según el paciente. Es decir, si le pones 30 microgramos y no te sirve, pues ponle un poco más, la mitad de esa dosis, y vas escalando hasta que obtengas el efecto adecuado. Depende un poco del contexto. Perdón que me desvíe un poco, sino que me llamó la atención ese comentario, que está muy bien. Pero la ketamina es como la recomendación, ¿no? En dolor agudo, cuando sea muy refractario, todo lo básico, ¿no? Acetaminofén, ibuprofeno, el AINE, si no hay una contraindicación, si le pones opioide y le pones opioide que vas escalando y dices, no me va funcionando, ahí podríamos usar de pronto una infusión de ketamina, depende, ¿no? Eh, digamos, como el tema de cada contexto. No es lo que más usamos, para lo inicial, el contexto perioperatorio es diferente, el contexto oncológico es muy diferente, por supuesto, eh, pero es muy importante entenderlo como un coadyuvante fundamental y además muy seguro, ¿no? Muy seguro, es importante eso. A las dosis adecuadas es un medicamento muy seguro. Un mensaje importante que lo escribió la doctora Marixa Guerrero: es mejor empezar siempre a dosis bajas y realizar la titulación en la cabecera, eso es lo más importante. Es ponerse con el paciente ahí, no dar una orden y verlo mañana. Eh, Jefe, póngale una dosis de lo que le dije, venga a ver, 10 minutos, vuelvo y paso, miro cómo va el paciente, y ahí me doy cuenta si sirve o no sirve eh, lo que estoy haciendo. Pero es ese manejo allí, si el dolor es muy severo. Bueno, bueno, Federico, muchas gracias. Una Todos, pregunta, ¿qué, qué opinión tienen o qué estrategias manejan como grupo para evaluar posibles situaciones de dependencia a opioides en la población pediátrica? ¿Consideran que es algo que hay que tener en cuenta o esta población está exenta por eh, supuesto. de esa posibilidad? Y en dado caso, ¿qué estrategias pudieran mitigar esos riesgos, dado que podría subvalorarse o subestimarse la aparición de este riesgo? Sí, digamos que claramente no está exento este contexto digamos, de la población pediátrica. Eh, Como vemos el contexto estadounidense, hay una serie de evidencia sólida, progresiva, de que el aumento en el consumo en la población pediátrica, sobre todo los pacientes adolescentes, 12, 17 años, tiene un aumento. Y esto pues, es el adulto que va a consumir más adelante, por supuesto. Entonces, no están exentos, por supuesto. Los criterios, bueno, la manera, hay dos contextos, ¿no? El paciente que está hospitalizado, el paciente que vemos en consulta externa. Entonces, en el paciente hospitalizado es un poquito más fácil, aunque es más desgastante a veces, porque ese paciente lo ves todos los días, lo ves cada 12 horas, te llaman, eh, pero en el paciente tienes estrategias que nos pueden ayudar mucho. Uno, las infusiones endovenosas,
ketamina nuevamente, de lidocaína, el uso de otros neuromoduladores, por ejemplo, que ayudan también a la disminución del consumo, y también el uso de estrategias intervencionistas. Sin embargo, aunque no es lo más común que vemos, por supuesto, pero hay pacientes que tienen una intención clara de consumo allí de quiero consumir esto porque me hace sentir bien. Y en esos hay dos. Uno que tiene un dolor crónico oncológico, que tiene un estado muy complejo de su enfermedad y que tiene mucha... Hombre, en ese paciente no le puedes negar, ¿sí? Por encima de, de lo que pensemos, no, es un concepto personal, probablemente puede ser, pero sí es un paciente que tiene un estado en el cual mm, haya un concepto más de que no hay un tratamiento curativo, con una intención curativa, digamos, pues, y hay un dolor que esté justificado físicamente, que tenga claramente una causa del dolor, eh, quitarle el opioide porque pasa mucho que uno llega al piso y le dicen a uno, es que este paciente está consumiendo mucho opioide, doctor, y, y tú, pues, a ese no le neguemos eso, no, a ese no le neguemos eso. Tiene el derecho a estar bien, porque es que está justificado en muchos contextos. Cuando no encontramos una justificación física, que eso también es medio polémico lo que estoy viendo, pues el dolor no es una experiencia subjetiva más allá de una justificación que yo le encuentro algo al paciente. Eh, hay que establecer otras estrategias adicionales, muchas, todas las que se puedan, todo es válido acá, todo es válido. Incluso tenemos pacientes que tienen cannabis, que también, eso es otro tema que de pronto la doctora Marisa Guerrero nos podrá colaborar después con sus invaluables conceptos sobre el cannabis en el componente pediátrico, ese es un tema diferente, pero usar todas las estrategias posibles para evitar el consumo de opioides. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que muestra, que salió este año como en marzo, eh, que es de los pacientes con enfermedad de células falciformes. Y los pacientes con enfermedad de células falciformes son un grupo de pacientes que tienen tendencia al consumo crónico de opioides en aumento progresivo. Entonces, eh, en el estudio muestran a la edad a la que le dieron el primer opioide y cómo eso influye en que 5 años más tarde, cuando siguen el grupo, consuman muchos más opioides. Entonces, el mensaje es básicamente del estudio, con todos los sesgos como pueden tener, es como tratar de retrasar esa primera dosis de opioide crónico, ¿no? Hablaban de la primera dosis de opioide crónico como su primera prescripción por 3 meses. Entonces les daban una prescripción por 3 meses, los volvían a ver y eso estimula. Entonces, recomendaciones, verlo cada 2 meses, así como dicen las guías, tratar de optimizar otras medidas. Tenían mucho que ver las crisis vasoclusivas, por supuesto, pero, perdón que me diluya un poco, que hable de otros puntos. El tema es que no es una población exenta, hay muchos riesgos importantes es que demanden el consumo de opioides, el contexto de consulta externa, entonces que el paciente no le sirva ninguna estrategia, que el paciente catastrofice todo lo que se le está haciendo. En ese paciente hay que empezar a ser muy restrictivo con el consumo de opioides porque lo ponemos en un riesgo, a él, a la familia, a todos. Y hay que estimular otras estrategias, sobre todo las estrategias farmacológicas con otros grupos de fármacos que no induzcan riesgos con el uso concomitante con opioides, que es un poco difícil también, y el uso de estrategias intervencionistas, que es fundamental para poder ayudar a estos pacientes, ¿no? Eh, Nosotros Muchas gracias. hemos tenido la oportunidad de hacer el uso de bombas intratecales en población pediátrica, que no es lo más común, pero también ayuda un poco que ese consumo de opioides orales y la disponibilidad, pues se puede hacer de manera más segura, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por último, muy puntual, el doctor Juan Diego te pregunta si tienen experiencia en unidosis de morfina oral para uso ambulatorio. Sí, algunos pacientes que hemos
egresado en contextos perioperatorios. Básicamente es como el único uso que hacemos para dolores, digamos que fue muy refractario, algunas cosas, cirugías reconstructivas múltiples, y queremos darle un poquito más porque el paciente consumió opioide y que no pudimos casi que bajarlo a cero. Le damos una unidosis para uso ambulatorio y funciona bien. Esos pacientes, por ejemplo, yo los cito a consulta a los 30 días porque lo considero, todo el paciente que yo me envío con opioide para ambulatorio, postoperatorio, sobre todo el que va con opioide, lo cito a los 30 días para verificar ese manejo del opioide en casa. Y Vale, pues cuando hago unidosis y realmente la usan una o dos veces y les va bien para el día siguiente, para los 2 días, para darle seguridad al paciente y también un poquito de confort en esa noche primaria. vale, pues doctor Federico, Federico, muchas gracias. De verdad que has sido muy amable. Sabes el aprecio desde lo personal y profesional. Para la asociación, pues es un gusto tenerte, hacer parte de ella y pues ser una persona que siempre aporta desde lo científico, desde lo gremial. Entonces, muchas gracias a todos. Una feliz noche. Esperamos, digamos que ha sido del agrado para todos y que, bueno, que también esta noche acabe, además de con esta excelente revisión, con un excelente resultado para Colombia en el ámbito deportivo. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Adiós, felicitaciones, gracias. Federico. Gracias a todos. Que estén muy bien. Un Chao. abrazo.